Ahora, con toda esta parte que ya hemos visto de cómo poder manejar los datos o qué opciones podemos tener para recuperar toda esta información, tomando muy en cuenta toda la parte potencial que hay que en su momento se nos salga de control nuestra pequeña base de datos, ¿sí? Aquí estamos en un ambiente en el cual podríamos determinar que si la empresa tiene 5 años, pues muy bien, los datos pueden ser manejables, pero ¿qué pasa si tiene ya muchos más años o si ha utilizado diferentes sistemas? Y no podemos tirar la información, y esto es lo más importante que deben de tomar en cuenta, que no porque yo utilicé un sistema hace 20 años, que lo tuve 10 años, y hace 10 años cambié un sistema más nuevo, yo no voy a tirar la información que dejé, que estuve recopilando por 10 años. Es información histórica que me puede ayudar a definir el comportamiento muchas veces de algunas cosas utilizando ya la nueva tecnología que hoy tenemos de inteligencia artificial, que me puede ayudar a predecir patrones de compra, que me pueden ayudar a predecir patrones de venta, que me pueden ayudar a predecir patrones estacionarios, que me pueden ayudar a predecir patrones incluso. Ya tenemos ahorita, por ejemplo, todo el 2020 de una pandemia, y muy posiblemente estos datos nos podrían servir si en unos 5 años tenemos otra pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahorita? ¿En qué nos fue bien? ¿Qué nos fue mal? ¿Qué pronósticos podríamos tener y qué cosas poder realizar? Sin embargo, hay una parte muy importante, ¿ya? Las políticas de la información, ¿ya? Y esto es una parte muy, pero muy medular. Tener en cuenta las políticas de la información como tal. ¿Y por qué la política de información, la administración de datos y el aseguramiento de la calidad de los datos son esenciales para administrar los recursos de las empresas? Si muy bien ya vimos que los datos pues los podemos tener en diferentes lugares, que pueden provenir de diferentes fuentes, ¿ya? También vamos a ver que debemos de tener el control de quienes tienen acceso a esos datos. ¿Y qué es una política de información? Es la que especifica las reglas de la organización para compartir, diseminar, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar la información. La política de información establece los procedimientos y rendiciones de cuentas específicos, identifica qué usuarios y unidades organizacionales pueden compartir la información, en dónde distribuirla y quién es el responsable de actualizarla y mantenerla. Básicamente, esto es una política de la información. Por ejemplo, ¿será que un cajero podría tener acceso a toda la parte de nóminas? ¿Podría ver cuánto ganan todos los empleados? No, ya eso no se puede. Entonces, en la política debe decir cuáles son los permisos que debe de tener cada rol dentro de la organización. ¿Será que los administradores deben tener el acceso a toda la información? En teoría, podríamos decir que si ustedes son administradores, pueden decir, sí, máximo, si yo soy el dueño de la empresa, pero no. Deberían también haber políticas que restrinjan que una persona tenga acceso a todo. Otra cosa, ¿será que todos deberían tener acceso a la base de datos para poder agregar, eliminar o modificar registros? No, ¿ya? Hay también que establecer qué permisos tiene cada uno. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que alguien que no sea tan ducho en eso le puede dar eliminar y chau, chau a todo. Se va absolutamente todo, 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 todo. Ya se va. ¿Y qué pasa si alguien borra la información de todo un año? Ya no podemos saber a quién le vendimos, cuánto le vendimos, por qué le vendimos, no podemos saber absolutamente nada de eso. Ya también compartir la información. En donde yo trabajo, en la SAT son muy celosos con esto. Hay políticas del uso de datos y créanme, yo no puedo compartir un archivo con gente externa. Cuando empezaron con las licencias de Office 365, sí se podía. Ya yo les digo, sí se podía, yo lo hice. Bueno, hice las pruebas y me di cuenta que sí se podía. Llegó un momento en donde ya no se pudo, definitivamente. Yo solo puedo compartir links de mi organización con gente de mi organización.
¿ya? Con gente de mi organización. Ya, dice Pamela, ¿qué pasa si alguien lo elimina? Que si alguien elimina la información, lo despiden. Muy posiblemente sí. Dentro de estas políticas deben de haber también toda, o sea, deben de estar también toda la parte de qué pasa si yo hago eso. Obviamente, una llamada de atención, un despido. Y una cosa muy importante, ¿ya? Regularmente, todo acá debe de llevar un registro. No se deben de quitar los registros, ¿sí? Entonces, pasó algo últimamente. Mi jefa me preguntó, mira, puedo ver qué cambios hicieron en un archivo. Le dije, si está en línea, sí. Se metió al historial de cambios y pues le salieron algunos cambios, ya que las personas hicieron. ¿Por qué? Porque alguien vino y eliminó unos datos. Me imagino yo que no lo hizo con intención. Simple y sencillamente aplicó unos filtros y si una persona aplicando esos filtros podía copiar y pegar de un documento a otro y no se dio cuenta y se llevó algunos datos importantes, que no eran muchos, pero obviamente hicieron que se trabajara un poco más un proceso que debería de haber sido bastante rápido poder tener la información, ¿ya? Pero ahí es donde ya especificamos quiénes tienen acceso a la información y quiénes no. Por ejemplo, en lo que les mostré al inicio del team de la universidad que yo utilizo ahorita, donde recibo clases, ahí tengo un team y hay un canal general en donde tenemos acceso a los 4 integrantes. Y ahí tenemos acceso a los 4 integrantes. Una compañera no estuvo con nosotros en un grupo, entonces lo que hice fue hacer un canal privado donde solo estamos 3. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si nosotros íbamos a trabajar un archivo específicamente de ese curso que era administración financiera, lo colocábamos en el canal donde solo estábamos nosotros 3. Nuestra compañera no podía ver el canal y de hecho tiene permisos de administración del team, porque yo le dejé permisos de administración a todos. Ella puede ver que hay un canal que se llama administración financiera, pero le aparece como privado. Entonces, por lo tanto, no puede acceder a ese canal. Y si incluso uno de mis compañeros, por ejemplo, le copiaba un link o solo le daba a copiar y le copiaba un link y se lo mandaba a ella, al momento que ella quisiera entrar al archivo, le aparecía que nos debía de pedir permiso para poder ver el archivo y poder editarlo, ¿ya? Entonces, eso también es parte de una política que ya lo trae integrado, pues, algunas aplicaciones como tal. En este caso estamos hablando de Teams. Por ejemplo, algo que yo utilizo mucho cuando les subo documentos de Google es de que yo les coloco específicamente que se los abra si ustedes ingresan con el correo de la universidad. ¿Qué pasa si ustedes ingresan y están logueados con su correo normal de Gmail? ¿Ha pasado? Les ha llegado una notificación de que ustedes no tienen permiso para ver eso y les aparece una cajita donde dice pídele acceso al dueño o al administrador o al dueño del documento para que te deje ver. Ustedes me mandan la solicitud de acceso, pero yo nunca se las contesto y nunca se las voy a contestar. ¿Por qué? Porque no les voy a dar acceso porque ustedes están utilizando un correo personal. Tienen que utilizar sí o sí el correo de la universidad para poder tener acceso. ¿Sí? A esto se refiere una parte muy fundamental de establecer la política de información, establecer quiénes van a tener acceso, quiénes van a poder capturar la información, quiénes van a poder clasificarla, cómo se va a hacer, quién va a tener acceso a todo eso. Y una forma muy importante de hacerlo es dejarlo claro todo en estas políticas como tal. ¿Ya? También tenemos que tomar en cuenta la administración de los datos. La administración de los datos básicamente representan como tal quién es el responsable de las políticas y procedimientos específicos a través de los cuales se puede gestionar los datos como un recurso organizacional. En este caso debe de haber una persona encargada, ¿sí? Estas responsabilidades abarcan el desarrollo de la política de la información, la planificación de los datos, la supervisión del diseño lógico de la base de datos, el desarrollo del diccionario de datos, así como el proceso de monitorear la información en que los especialistas de sistemas de información y los grupos de usuarios finales utilizan los datos. ¿Ya? Básicamente debe ser
o ya sea el gerente de informática o el jefe del departamento de informática o el que ve toda la parte esta de informática. Es el encargado de ver esto. Es el encargado de tener en cuenta todas estas partes. En muchas organizaciones no se tiene. Sí hay un encargado de informática, pero a veces no se tiene plasmado qué es lo que se puede hacer con los datos. O muchas veces lo manejan porque así vino desarrollado en el software. ¿Sí? El software así lo dio, y entonces así lo utilizamos. ¿Sí? O muchas veces, y esto es muy, pero muy común que pase en las pequeñas empresas, de que no tengan correos empresariales. Muchos de ustedes que tal vez trabajan en algunas organizaciones no tienen correo empresarial. ¿Ya? Y si van a gestionar algo con su correo, pues lo hacen con su correo personal. Incluso en muchos lugares también no les dan teléfono de la empresa, utilizan su teléfono personal. ¿Ya? Esto implica que también mucha de la información se vaya. Yo se los digo por experiencia. Había un proveedor que en su momento me dijeron, mira que se fue el programador máster de acá, el programador web, va a haber alguien más, la otra persona, la que llegó era muy pilas, era todavía muy patojo, pero tenía la chispa, o sea, era muy pilas, entonces cuando había que hacer algunas cosas, yo soy el administrador del servidor como tal, sin embargo, yo no tenía todos los permisos. Y eso lo hacemos con una cosa también de seguridad, para que si hay algún clavo más grande, el que tenga que responder sea el proveedor que me está dando el servicio y no yo como tal. Entonces hubieron algunas cosas en donde donde él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, escríbeme al teléfono de la empresa, y me apareció que era corporativo. Entonces yo le escribía por chat ahí, ya me escribía algunos clavos que teníamos, yo le mandaba capturas y así estuvimos. Y llegó un momento en donde él me dijo, mire, yo me voy de la organización, ya solo esta es mi última semana, entonces para que se ponga de acuerdo con el gerente. Me puse de acuerdo con el gerente, me dijo, mire, va a venir alguien más, va, está bueno, así quedó. Y al poco tiempo, como a los 2, 3 meses, esta persona me contactó del número que yo tenía registrado, que era de la empresa, y al final me dijo que no, que era el número personal de él. Mire, me dijo, este es mi número personal, solo que no me dieron un teléfono en la empresa, entonces lo metimos al dominio de la empresa. Entonces, obviamente me aparecía en su momento como que era de la empresa, pero cuando él se fue su teléfono y su número y todo. ¿Ya? Entonces, básicamente, aquí no estaba bien delimitada cierta información de la política de la gestión de los datos. ¿Por qué? Porque él pudo haberse llevado datos en su teléfono, datos que eran, tal vez yo nunca le compartí algo sensible, pero póngase que si yo le hubiese compartido alguna contraseña de algún sistema que nosotros utilizamos, porque obviamente él era el programador, el webmaster de la empresa que a nosotros nos provee el servicio, ¿ya? Entonces yo muy confiadamente le pude haber dado a él alguna contraseña o algo de las aplicaciones que nosotros utilizamos. Entonces, así como que, puchecas, dije yo, o sea, nunca, nunca nunca percibimos eso. Entonces, ahorita dije, no, ahorita todo se hace a través de correo empresarial. Entonces, el proveedor, yo le mando información a su correo empresarial, él me regresa información de su correo empresarial. Igual si es algo que no sea tan crítico, ahí sí yo se lo mando por WhatsApp o ya hacemos una videollamada, platicamos y ya se hace eso así. Pero es también de entender cómo están los datos y qué personas podrían tener acceso a esto. Y por último, pero no menos importante, también toda la parte de el aseguramiento de la calidad de los datos. Los datos imprecisos, inoportunos o inconsistentes con otras fuentes de información conducen a decisiones incorrectas, llamadas a revisión de los productos y pérdidas financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo es de tener los datos, que no solo es de tener un almacén de datos y tenerlos ahí y hacer las visualizaciones o hacer los dashboards que ustedes pues ya ahí empezaron a hacer y yo espero que lo sigan practicando, pero tenemos que ver que la información esté bien, que la información esté completa, porque esto puede ocasionar que perdamos dinero o que dejemos de ver una oportunidad empresarial
o que en el peor de los casos ya nos haga tomar una decisión incorrecta, ¿sí? Nos haga tomar una decisión que no era la adecuada en ese momento y podamos perder. Si una base de datos está bien diseñada adecuadamente, hay estándares de datos establecidos a nivel empresarial, los elementos de datos duplicados o inconsistencias deben de reducirse al mínimo. ¿Ya? Ya hablamos que es la redundancia de datos y habíamos dicho que la redundancia de datos es tener datos duplicados, es que un dato se duplique en dos lugares diferentes. Y la inconsistencia, ¿eso qué quiere decir? Que estos dos datos como tal sean totalmente diferentes en cada uno de los dos sistemas, teniendo en cuenta que es la misma persona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tener o podría caber la posibilidad, por ejemplo, que si tenemos un negocio y supóngase que hoy llega una persona y yo le atiendo de primero y yo digo, mire, ¿cuál es su NIT? Entonces me dice, mire, mi NIT es tal y tal. Yo lo anoto y le coloco que se llama Juan Pérez, va, don Juan Pérez y el NIT tal y tal. Ya, ¿qué pasa si llega nuevamente el otro día y yo no estoy, está Anthony ahí atendiendo? Y Anthony le dice, mire, ¿y cuál es su nombre? Juan Pérez, va. Entonces Anthony lo coloca como Juan Pérez y le coloca que no dio NIT, entonces le coloca consumidor final. ¿Ya? ¿Y qué pasa si llega otro día y está Esther atendiendo? Y qué pasa si él tenía otro nombre en ese momento o Juan era su segundo nombre y viene ya con Esther, Esther le dice, mire, permíteme su DPI y en su DPI tiene un nombre antes que Juan, entonces Esther le va a colocar Celestino Pérez, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a tener a la misma persona con datos diferentes. Eso es inconsistencia y esto nos puede, o esto es redundancia de datos y esto nos puede causar una inconsistencia de los datos. Pero teniendo una base de datos diseñada adecuadamente, evitamos tener duplicados en la información y las inconsistencias al mínimo. Podemos básicamente tenerlas al mínimo como tal, ¿sí? Y también parte del aseguramiento es ver que antes de implementar una nueva base de datos, las organizaciones necesitan identificar y corregir sus datos incorrectos y establecer mejores rutinas. Y esto es muy importante. Cuando se va a implementar una nueva base de datos, lo que se hace es hacer una auditoría de calidad de datos. Esta auditoría de calidad de datos básicamente lo que hace es hacer un análisis de la calidad de los datos. Y básicamente lo que hace es estructurar los datos de una manera precisa en la cual evitemos, porque no se va a evitar al 100% la inconsistencia y la redundancia, pero por lo menos minimizarla al máximo. Y por último, ya viendo la parte de la seguridad de la calidad de los datos, hacer una limpieza de los datos, que en inglés a esta limpieza de los datos se le llama data scrubbing. ¿Ya? Y consiste en actividades para detectar y corregir los datos de una base de datos que estén incorrectos, incompletos, que tengan un formato inadecuado o que sean redundantes. ¿Ya? La limpieza de los datos no solo corrige los errores, sino también impone la consistencia o entre otros distintos conjuntos de datos que se originan en los sistemas de información por separados. Y esto es muy común que se haga, ¿sí? Esto es muy común que se haga. En donde yo trabajo, regularmente veo por esta parte. Yo también les mostré un Excel en donde se guarda toda la información. Ahí tengo algunas celdas con formato condicional, porque hay datos que no se pueden repetir. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros mandamos cuando la gente se va a capacitar, las personas que están a cargo del proceso mandan un nombramiento, que es como un memorándum, lleva un número de memo. Todos esos números de memo son diferentes para cada una de las capacitaciones. Entonces yo tengo un nivel de control que si alguien se confunde y pone un número que ya está repetido, le sale un marcador rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tiene que revisar. Y aún así,
cuando hay una persona que registra esto, aún así se le han pasado como 1 o 2 veces, ya que ha registrado un evento con el mismo número. Entonces, cuando yo lo identifico, yo realmente reviso todo eso antes de las 8 de la mañana. Lo identifico a las 8 de la mañana, de una vez agarro le tomo una captura, se la mando ya sea por Teams o por WhatsApp, que no es nada importante. En su momento le doy los buenos días y le digo que me haga favor de verificar eso. Entonces ya cuando se lo mando, entonces ya me responde y me dice, mire, perdone, yo me equivoqué, no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es que se corrija. También no solo lo tengo con esos números, también con links, ya con algunos links, que los links no se repitan. Entonces eso me ayuda a mí para hacer o para entender que tengo que tener un aseguramiento de la calidad de los datos. Sin embargo, se nos han ido algunas cosas, ya se nos han ido algunas cosas y a veces se nos han ido porque no hemos revisado bien. Algunos errores ortográficos, ya algunas veces la persona que tiene que ingresar la información manualmente, un teclazo mal, entonces en lugar de decir, por ejemplo, Intendencia de Aduanas, dice Intendencia de Adunas, que adunas con aduanas no tiene pero nada que ver, ¿ya? Y a veces nos hemos dado cuenta ya hasta el final, entonces como que, híjole, aquí hay una inconsistencia y se corrige, ¿ya? Se corrige. Entonces es de tener mucha paciencia y tener a las personas indicadas que sepan de cómo hacer esto. Sí, la limpieza de los datos es algo que no es difícil hacer, que es muy fácil hacerlo, pero hay que saber hacerlo. Sí, entonces hasta aquí llega toda la parte del capítulo número 6.